Conversemos de un programa de amena conversación. Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo? Les habla su hermano Alejandro Lizama, el anfitrión de este programa Conversemos de, un programa que tiene una cosmovisión bíblica para los temas contingentes del día a día. Temas relacionados con la sociedad, temas relacionados con las iglesias locales, temas relacionados con la vida diaria de cada uno de nosotros como creyentes. Y en esta oportunidad estamos analizando a la luz de las Escrituras, a la luz del consejo sabio y oportuno e inerrante de las Escrituras, este tema tan sensible como es la disciplina de nuestros hijos. Y el último programa que estuvimos analizando, decíamos que los padres, ¿cierto? Tenemos frente a nosotros un niño, un bebé o una niña desconocido y que debemos educar, que debemos amar y que debemos corregir. Y decíamos, entre varias otras cosas, que nuestra tendencia será irnos a los extremos, pero el punto de equilibrio que necesitamos establecer lo encontramos al basar nuestras acciones en tres grandes e innegables verdades. ¿Se acuerdan? Decíamos que la primera de ellas es que los niños son creados a la imagen y semejanza de Dios. Y el segundo punto que analizábamos era que todos los niños vienen con una naturaleza pecaminosa y analizábamos esta consecuencia de Adán que generó que la raza humana cayera en un grado de pecado tal que inclusive nuestros hijos nacen con esa naturaleza. Y como tercera cosa analizábamos que todos vienen inmaduros, es decir, que nuestros hijos vienen inmaduros y que sin duda necesitan que sean formados. Y hablábamos de este potro salvaje que si no lo analizamos, si no lo corregimos, si no lo amamos, si no lo conocemos, seguirá siendo salvaje. La palabra tal vez es un poco fuerte, pero eso es lo que son nuestros hijos. Son lo que decía un gran autor, son delincuentes en potencia. Y es nuestra responsabilidad como padres poder corregirlos con esa disciplina bíblica que Dios nos enseña en su palabra. Pues bien, le invito entonces a esta nueva aventura en su programa Conversemos de, sin antes ir a una pausa musical. Te esperamos a la vuelta. Solitaria en la multitud, la desesperación se siente.
Ya estamos de vuelta en su programa Conversemos de. Luego de esta pausa musical, comenzaremos con esta siguiente parte de esta serie de estudios sobre la disciplina a los hijos. Así que le invito a que tome asiento ahí donde se encuentra, acompáñeme, abra sus notas de estudios y abra su Biblia y comencemos esta fascinante aventura de Conversemos de cómo puedo disciplinar a mis hijos. Y este programa de hoy vamos a analizar un tema que va en estrecha relación con el tema del día anterior, una educación de acuerdo a la inclinación de nuestros niños. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde ya de día lunes. Nuestros hijos son sin duda el propósito que Dios diseñó, ¿cierto? Ellos no son accidentes ni vinieron a este mundo con las mismas inclinaciones nuestras. Como vimos en la clase anterior, todos llegamos al mundo con la imagen de Dios, con la naturaleza pecaminosa, como decíamos en la introducción, y sin madurez, pero además Dios puso en cada uno su diseño único y personal. El diseño que algunos nazcan para ser artistas, otros deportistas, otros hábiles en manualidades y otros capaces de lograr las más altas metas intelectuales. La verdad que es nuestro trabajo descubrir ese paquete de sorpresas que Dios nos entregó. Dios formó a nuestros hijos de la manera que Él quiso. Quizás nosotros queremos un gran médico, pero tal vez no lo será. El niño no tiene la capacidad de evaluarse, conocerse y desarrollar sus virtudes y corregir sus defectos. Por lo tanto, él necesita padres y madres, pero no cualquier tipo, sino los padres que han determinado someterse a los designios de su creador. Es un tema que analizábamos en las primeras clases. Dios asignó a los padres esta hermosa labor. Y yo me siento orgulloso de ser padre de 4 hermosos bebés. Y no hay nadie en este mundo que pueda hacerlo mejor que uno mismo. Por ello Dios determinó que los seres humanos nazcamos en el contexto de una familia y entregó responsabilidades a cada integrante de esta familia. Por lo tanto, conocer a nuestros hijos, una tarea imprescindible. Esta tarea es debida a que cada niño viene con sus características únicas y con un cierto nivel de necesidad que, si son suplidas, le brindan la posibilidad de desarrollar el potencial que Dios puso en ellos. Además, debido a que es nuestra responsabilidad, amados, ayudarlos a comprender ese mundo de poder y responsabilidad, también es una tarea importante de la maternidad y paternidad conocer a nuestros hijos. Eso es sin duda una necesidad que nosotros tenemos de conocer a nuestros hijos, una tarea pero imprescindible y con alto grado de responsabilidad. Por lo tanto, cada padre ha recibido una habilidad natural para nutrir a ese niño. Y también puede llegar a ser un buen padre si él, a su vez, ha tenido padres que han amado a Dios y lo han preparado para tal misión. Pero sin duda, como en el caso mío, yo no tuve padres que me enseñaran el amor de Dios. Sí tengo un excelente padre, pero debo decirlo que nunca me enseñaron el temor a Dios. Pero si usted ha nacido en una familia cristiana, sin duda sabe qué es el temor a Dios y usted tiene la necesidad y la responsabilidad de transmitir estos valores. Por lo tanto, ahora le toca la responsabilidad a él y asimismo, aunque su padre no lo haya preparado, él debe prepararse para enseñar a sus hijos. Y en eso estamos en su programa Conversemos de. Algunos niños requieren sin duda más atención y nutrición emocional y espiritual que otros.
Así también algunos padres tienen un mayor nivel de capacidad de nutrir a sus hijos con sabiduría. Estoy convencido, hermanos, de que Dios no nos hubiera encargado la paternidad si no pudiéramos manejarla. El programa divino es, sin duda, apropiado y nosotros debemos extraer de este manual de la Biblia el consejo oportuno para preparar a nuestros hijos. Sus leyes para regir la familia son apropiadas a la necesidad de cada familia cristiana, y no tan solo cristiana, sino que todas las familias de este planeta. Estas leyes sin duda funcionarán si las personas practican un estilo de vida que modele y enseñe las leyes divinas. Conocer a nuestros hijos no es una tarea sencilla, sin duda, hermano o hermana. Tengo 4 hijos y les puedo decir que es una tarea titánica. Me quedan los más pequeñitos, Antonia 11 años y Ignacio de 5 añitos. Por eso pocos padres conocen a sus hijos como deberían conocerlos. El grado de conocimiento que podemos tener de ellos depende de algunos aspectos tales como la cantidad y la calidad de tiempo que pasemos con ellos. Depende de la forma como les escuchamos, la forma como respondemos a sus demandas, preguntas y necesidades. Saben que es importante la forma como observamos sus movimientos y relaciones, y sin duda la actitud y determinación que tengamos para aprender acerca de su mundo. Vamos a educarlo entonces conforme a su inclinación. Desde su nacimiento hasta que abandonen el hogar, debemos educar a nuestros hijos y enseñarles a que vivan bajo una sumisión saludable. Sin duda son los padres y no los hijos quienes deben tener la autoridad para guiarles y disciplinarlos. Ellos necesitan estar sujetos a padres que les amen y tengan la capacidad de entrenarles para la vida. Nuestra obligación es que ellos lleguen a ser lo que Dios determinó que sean y no lo que nosotros deseamos para ellos. La expresión "en su camino" es muy interesante. Esta expresión significa de acuerdo a su sendero, de acuerdo a su inclinación. Note, papá, mamá, que no estoy diciendo de acuerdo al sendero del padre o la inclinación de la madre. Esto indica que cada niño viene con una inclinación que ha sido previamente ubicada en su ser por Dios mismo, que lo creó desde el vientre de su madre, y que tiene un plan y propósito específico para su vida. Si los padres desean que su entrenamiento sea significativo y sabio y efectivo, deben ser observadores de las inclinaciones puestas por Dios en la vida de sus hijos y entrenarles para que desarrollen esas grandiosas virtudes que Dios puso en ellos. En cada uno de estos casos se nos muestra un rastro, una forma peculiar y propia solo en cada uno de ellos. Nuestros hijos no son un pedazo de arcilla con lo cual podamos hacer lo que nos antoje o lo que queremos. Ellos vienen con características predeterminadas y de acuerdo a esas características deben ser entrenados por usted papá, por usted mamá. La Biblia dice: instruye al niño en su camino. ¿Se acuerdan? Ese pasaje de Proverbios 22, capítulo 6, y analizábamos la palabra instruir y analizábamos la palabra niños. Y fíjese que cuando usted lee esta frase puede pensar: yo conozco el camino por el que debo llevar a mi hijo porque yo soy el padre. Permítame, hermano, hermana, decirle que este fue mi gran error. Yo pensaba que conocía lo que debía hacer con mis hijos, particularmente con mi hija mayor. Pensé, yo sé el camino y cuando nazca un niño en mi familia voy a encargarme de guiarle y vigilarle para que haga las cosas a mi manera. La verdad es que me equivoqué. Pues la Biblia dice: instruye al niño en su camino. Esa expresión, su camino, se refiere al niño y no al camino del Padre.
No es el camino que nosotros nos imaginamos, no es la idea que los padres tenemos, sino el camino o la inclinación que Dios puso en cada uno de ellos. Escuchó bien, ¿cierto? No es el camino, hermano, hermana, que usted se haya imaginado. No es la idea que nosotros tenemos, sino el camino o la inclinación que nuestro Padre Celestial puso en cada uno de nuestros hijos. Hijos distintos, inclinaciones diferentes. Ahora le invito a investigar más profundamente esta declaración. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, ¿se acuerda? Un niño que llega a nuestra familia debe recibir instrucciones sabias para conocer, seguir y perseverar en su camino y no en el nuestro. Sin duda, no hay padres que muy sabios que tienen la habilidad de entrenar con sabiduría y ser buenos modelos de lo que predican. Sin embargo, hermanos, la idea que aparece en este versículo no es solo que nuestros hijos conozcan la senda recta, sino las habilidades que les fueron entregadas soberanamente por Dios y que están ocultas aún para ellos y sin duda mucho más para nosotros como padres. Los padres no solo tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a una correcta relación con Dios, y a la larga a un futuro próspero y feliz, sino también a que ellos entiendan por qué, para qué y con qué habilidades fueron ellos creados. Su camino tiene que ver con la constitución del niño, sus inclinaciones personales y las características típicas y únicas de su personalidad. Fíjese que en todo niño hay propensiones, predisposiciones que sin duda lo motivarán a inclinarse, desear, a tener preferencias y predilecciones, y nosotros debemos descubrirlas, pues. Y sin duda ayudarles a que esas inclinaciones, esas predilecciones, las enfoquen en el marco correcto y las usen para el bien, y con mayor razón las usen para la gloria de Dios. Debemos ayudarles a que ellos desarrollen los talentos que Dios ha puesto en ellos para la consecución del propósito para el cual fueron ellos creados. La palabra hebrea que se utiliza en este versículo que nos manda a entrenar al niño en su camino es derek. Se la usa en Proverbios 30 para describir la manera o forma de hacer algo. Permítame ilustrarle lo siguiente. Observe Proverbios capítulo 30, el versículo número 18. Ahí hay algo que no se ve fácilmente y es necesario poner buena atención para poder entenderlo. Abra su Biblia entonces ahí en Proverbios capítulo 30, versículo 18. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. La idea es comparar el uso de la palabra en distintas situaciones. El siguiente versículo nos hace un llamado a que observemos el rastro. No el rastro que queda cuando ya se ha marchado el animal, sino que debemos imaginarnos esa huella que deja mientras el animal continúa moviéndose, y así dice el proverbio que acabamos de leer. Por lo tanto, le voy a añadir el primer rastro, o el rastro siguiente. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el primer paso. El rastro de la culebra sobre la peña, el segundo rastro. El rastro de la nave en medio del mar, el tercer rastro. Y el rastro del hombre y la doncella, el cuarto rastro mencionado.
Les recuerdo que luego de terminar la frase, el primer rastro, el segundo rastro es una añadidura que yo he hecho para este estudio. Fíjese que aquí el vocablo derek se traduce rastro. El águila no vuela siempre 3 kilómetros al norte y luego da vuelta a la derecha, pero aunque no la veamos ni nos imaginemos, ella hizo una rutina. Ese es su rastro. El águila tiene sus características peculiares. Tiene su manera de elevarse y volar como ninguna otra ave. ¿Ha visto volar algún águila? El vuelo de ella es particular. Usted queda intrigado, sorprendido respecto al rastro del águila en el aire. Podríamos decir que su rastro es la idea peculiar que queda grabada en la memoria. El águila voló en forma distinta. ¿Sabe que también es intrigante el movimiento peculiar o la memoria que queda en la mente cuando vemos una serpiente zigzagueando sobre una piedra? No es visible su rastro o su huella, pero el buen observador mirará cada detalle y quedará grabado en su memoria el movimiento característico de la serpiente. Asimismo, si alguna vez ha navegado y observado, se habrá dado cuenta que al navegar se va dejando un rastro más evidente, pero que igual se disipa con el tiempo. Cada huella es característica y nunca podrá ser imitada. Igualmente, no hay manual para descubrir el rastro del hombre en la doncella. Esa relación es única y nunca podrá repetirse. Esa relación tiene características propias y personales entre ese hombre y esa señorita. Lo mismo ocurre con la marca característica de nuestros hijos. Por ello la Biblia dice: instruye al niño de acuerdo a su propia manera, a sus características, a sus rasgos. Porque no hacemos bien y más bien confundimos, desorientamos y como resultado produciremos frustración en ellos si imponemos y presionamos para que ellos sean y logren algo que Dios no determinó que fueran. Sin duda yo quisiera que mi hija mayor fuera una doctora, una gran profesional. Si bien es cierto, lo es, pero yo hubiese querido que fuera, pero ella quiso hacer otra cosa. Gran parte de mi vida junto a mi esposa pensamos que los hijos son moldeables como pedazos de plastilina. Inclusive pensé como el barro en las manos del alfarero, a ellos podía estirarlos por aquí y torcerlos y enrollarlos y lograr lo que diseñaba en mi mente. Pero he comprendido que ellos tienen características peculiares que debo descubrir a motivar. El mismo vocablo derek aparece en el Salmo 11 y allí se refiere a la acción que realizamos para tensar y preparar un arco para disparar la flecha. Fue impresionante estudiar esta acepción de este término derek. ¿Qué tiene que ver un arco y flecha con preparar el camino con nuestros hijos? Se preguntará usted, ¿cierto? Me era difícil entender esta declaración hasta que leí una explicación que dieron y que dio el pastor Chas Swindoll, y que dice lo siguiente, lo leo textualmente. El proceso de tensar un arco es interesante. Antiguamente, con métodos más primitivos, la persona ponía el pie sobre la madera mientras tenía amarrada un extremo de ella con la cuerda que serviría para tensar. Luego se debía levantar el otro extremo de la madera para poder asimismo amarrar al otro lado de la madera mientras ésta había tomado una forma curva. Uno hacía el camino o le daba la forma que quería que ésta tuviera, y de ello dependía la tensión que tendría el arco, dice Chas Swindoll. Una realiza el trabajo para darle su característica propia de acuerdo a la capacidad de la madera y la cuerda. Cierro comillas. Interesante cita, ¿cierto?
La versión ampliada de la Biblia, en inglés, traduce este pasaje de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, es decir, en concordancia con su talento o inclinación individual. El mismo Proverbio 22:6 que estudiábamos el programa anterior, esta Biblia empleada de las Américas dice: instruye al niño en su camino, es decir, en concordancia con su talento o inclinación individual. Mucho más claro este texto o esta versión. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, mi intención no era confundirlo con tantos detalles, sino mostrarle la serie de ejemplos que aparecen en la Biblia y que nos muestran algo único. Son únicos nuestros hijos, son únicas sus inclinaciones. Esta verdad tiene tanta importancia que vale la pena la repetición y es radical en la instrucción de nuestros hijos, por lo que es importante su comprensión. Vamos a hacer un alto aquí y vamos a escuchar otro tema que sea de nuestro agrado y de su agrado también. Hagamos una pausa musical y retornamos con su programa Conversemos de. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Saciar de verdad. ¿Quién más tendrá en mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo,
Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora. Ya estamos de vuelta nuevamente en su programa Conversemos de. Ha sido un interesante tema el día de hoy y intentaremos seguir comentando estos temas que tal vez pueden significar para usted volver a escucharlo, pero qué importante que nosotros pongamos atención. Y le insisto, no era mi intención confundirlos con tantos detalles, sino la idea era que usted entendiera con todos estos ejemplos que aparecen en la Biblia y que nos muestran que nuestros hijos son algo único y también que sus inclinaciones son únicas y particulares. Este mandamiento tiene tan serias implicaciones en nuestra concepción de la crianza de los hijos que quise tomar el tiempo adecuado para entregarles en este programa. Mi hermano y mi hermana en Cristo, deseo que abramos los ojos como yo he tenido que hacerlo y entienda el significado que tiene más sentido en la interpretación de este mandato e introducción a nuestros hijos, a cada uno en su camino particular. Repito el texto bíblico de la versión ampliada de la Biblia. Instruye al niño en su camino, es decir, en concordancia con su talento o inclinación individual. Ahora, sin duda, diferentes inclinaciones desde el inicio. Para verificar que no solo planteamos humanos que no tienen apoyo en las Sagradas Escrituras y convencernos que eso es lo que Dios demanda, observemos el texto bíblico y aprendamos de la experiencia relatada en ella. Si usted observa el primer caso de nacimiento de hijos en este mundo, se dará cuenta que desde el inicio ha sido siempre así. Acuérdense de Caín y Abel. Ellos fueron los primeros hijos de la primera pareja, nacieron de la familia de Adán y Eva, ¿cierto? Caín y Abel eran muy diferentes. A decir verdad, el uno amaba a Dios y era moldeable. Se nota que tenía un espíritu dócil y dispuesto a hacer las cosas siguiendo las indicaciones de Dios. El otro era voluntarioso, aparentemente de carácter fuerte y decidido a hacer las cosas a su propia manera. Cada uno de ellos vino a este mundo con sus propias características e inclinaciones. Cada uno tenía su camino. La Biblia, hermanos, es tan clara que aún nos muestra un ejemplo de un par de gemelos. Ellos podrían haber sido iguales, pero
eran completamente diferentes. Isaac y Rebeca tuvieron sus gemelos llamados Esaú y Jacob. Esaú era tosco, más rudo y con inclinaciones a las actividades más fuertes y al aire libre. Era un buen cazador. Le encantaba irse al campo a cazar venados y ciervos. El papá tenía un profundo cariño por este hijo. Lo quería con todo el corazón. En cambio, su hermano mellizo Jacob le gustaba pasar más en casa que al aire libre. Le gustaba pasar más tiempo junto a su mamá. Hay indicios de que le gustaba cocinar y por ello un día preparó una buena olla de guisados. Con astucia le arrebató la primogenitura a su hermano Saúl, aprovechándose de que éste era temperamental y rápido para tomar decisiones, especialmente cuando estaba presionado. Como en este caso, por el hambre, Jacobo era el favorito de mamá. Y esta historia generalmente, hermanos, ocurre en mucha familia. Existen hijos que gozan del favor de uno u otro padre. Ese niño puede manipularlo sin que se dé cuenta y usted siente la inclinación hacia él aunque trate de ser justo. A veces el favoritismo se da en que dedicamos más tiempo a ellos, consiguen más cosas, nos molestan menos sus errores y es más fácil ignorar sus desaciertos. Pero, como ve usted, Isaac y Rebeca no les hicieron ningún favor a los muchachos por la forma en que los criaron. La madre quería a Jacob y le enseñó los trucos de la manipulación. Su corazón era movido por su hijo y ella estuvo dispuesta a enseñar aún formas erróneas para conseguir su objetivo. Fue su madre quien le enseñó cómo engañar a su propio padre. No dude que ella había estado intentándolo por mucho tiempo. En cambio, a Isaac le encantaba su hijo Esaú. Le gustaban los venados que él cazaba. Dos hijos diferentes, ¿cierto? Criados por padres equivocados y sin ser entrenados para saber controlar sus inclinaciones, crearon el caos en la familia. Podemos seguir mencionando ejemplos tras ejemplos de cuán diferentes son las inclinaciones que Dios pone en cada uno de nuestros hijos. Algunos hijos son dóciles y retraídos y otros fuertes y sociables. Algunos son fuertes como hierro y decididos a influenciar en vez de ser influenciados, mientras otros son débiles y se dejan influir fácilmente por la presión de los amigos. Algunos hijos son muy creativos, soñadores y otros piensan en blanco y negro. Ellos no quieren rodeos, actúan objetivamente y van al grano directamente. Algunos no son confiados y seguros, mientras que otros están sumamente interesados en las opiniones de otros. Algunos son obstinados y agresivos y otros son cooperadores y bien dispuestos. Algunos disfrutan y hacen disfrutar de su buen sentido del humor y son alegres, muy positivos y optimistas. Otros son multios, negativos y pesimistas. Si algo sale mal durante el día, se quedan atrapados en el dolor de la falla y la culpa por haberla cometido. Sin embargo, algunos se levantan por la mañana alegres y felices e intentarán divertirse a lo grande y otros, desde que se levantan, no solo evitarán la diversión, sino que pondrán presión en sus padres durante todo el día. Hermanos amados, algunos son limpios y se incomodan con la suciedad, aunque nunca les hayan enseñado a ser limpios, y otros pueden caminar todo el día con un pañal sucio, molestarse inclusive cuando quieren mudarlos y no aprender a ser independientes por algunos años. Los hijos son diferentes, pero los padres que obran con indiferencia no actúan con sabiduría. ¿Cuáles son los errores más comunes entonces que nosotros cometemos como padres? Bueno, analicemos este tema. Consideremos algunos errores que cometemos los padres cuando se trata de educar a nuestros hijos conforme a nuestras inclinaciones. ¿Sabe? Puedo hablar con libertad de este tema. ¿Sabe por qué?
porque soy padre, soy humano y soy pecador y he cometido los mismos y peores errores que ustedes, mis queridos hermanos. He notado no solo en mi vida, sino al hablar con muchos padres, que cuando se trata de lidiar con las inclinaciones de nuestros hijos, tendemos a irnos a los extremos. Primero, tendemos a repetir la forma de nuestra crianza. No hemos decidido hacerlo así, más bien muchos que tuvieron padres difíciles tienden a irse al otro extremo. En muchas ocasiones he escuchado a personas que me han dicho que están repitiendo los mismos errores que cometieron sus padres a pesar de que dijeron que ellos nunca harían con sus hijos lo que hicieron con ellos. Inclusive algunos padres tienden a pensar: mis padres fueron enérgicos y me obligaron a estudiar algo que no quería y por esos estudios soy exitoso. Haré lo mismo con mis hijos. El segundo error que cometemos es comparar a nuestros hijos. Vaya, qué error más grande. Hay padres que hacen sentir a sus hijos que no llegaron como productos de planes, sino por equivocación. A esos hijos no los tratan de la misma manera y producen en ellos un estado de frustración que les lleva a buscar constantemente la aprobación de sus padres. Por otra parte, hijos que son brillantes en sus estudios o buenos deportistas, o los hijos que son fáciles de criar, a veces tienden a ganarse el corazón de los padres tan profundamente que sus hermanos notan fácilmente la diferencia. No olvide que los hijos viven comparándose y lo hacen con mayor intensidad cuando no son corregidos y cuando se dan cuenta de la diferencia que existe con su hermano con quien compite. Las comparaciones, sin lugar a dudas, son odiosas. Hacen un terrible daño a la autoestima de sus hijos. En las escuelas existe un alto nivel competitivo, académicamente, en los deportes, en la forma de vestirse, peinarse, en la popularidad y belleza. Existen comparaciones en los grados que cada uno de ellos obtiene o cuánta suerte tiene con las chicas o los muchachos. El hogar debería, hermanos, ser el único lugar donde la comparación no deberían ser animadas al punto que se conviertan en destructivas. Comentarios como: ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no logras lo que tu hermano ha logrado? ¿Por qué no eres tranquilo como es tu hermano? Hermano, no ayudan en nada al fortalecimiento de la autoestima infantil. Si usted me pregunta por qué un hijo es más estudioso que el otro hijo, ¿sabe? Mi respuesta es sencilla. Son diferentes y ellos son pequeños, no saben cómo decírselo y ni ellos mismos saben cómo moverse en la vida de acuerdo a sus inclinaciones, pues la naturaleza pecaminosa a ellos y a nosotros siempre nos juega una mala pasada. Ellos tienen su manera, su propia inclinación. No lo olvide. Ellos fueron creados, moldeados, estampados y diseñados por el mismo Dios que lo creó a usted. Ellos fueron armados y cada una de sus partes, tanto en el cuerpo como en la mente, fueron diseñadas y programadas por este Dios soberano que tenemos. Los hijos, amados hermanos, claman a gritos a sus padres: padres, por favor, ustedes que son adultos e inteligentes, ustedes que me aman y me trajeron al mundo, ustedes a quienes Dios designó como mis tutores, podrían dedicar tiempo en cantidad apropiada y con la calidad adecuada para conocerme, amarme tal como soy y descubrir la inclinación que tengo. Hermosa frase, ¿cierto? Deben hacerlo para que instruyan cómo usar mis capacidades para el bien y para que me preparen el terreno para que desarrolle esas habilidades innatas de tal forma que utilice el máximo de potencial que Dios me dio. Esto es lo que a gritos nos dicen nuestros hijos y a veces no los escuchamos.
Concluyo este pensamiento diciendo que Dios nos dio a nuestros hijos para que los entrenemos conforme a las inclinaciones que Dios diseñó y para que sean lo que Dios quiere que sean, en vez de que los presionemos para que desarrollen habilidades que no tienen y sean lo que nosotros queremos. Ahora bien, ¿cuál será el resultado entonces, o el resultado potencial de la obediencia que nos entrega el versículo de Proverbios 22:6? Este versículo que hemos analizado dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta porción bíblica dice que el niño no se apartará del camino que Dios diseñó para él cuando los padres le ayudan a descubrirlo. La palabra traducida como viejo no es la que se utiliza para describir a un anciano. El término hebreo literalmente significa pelos en el mentón y describe a alguien acercándose a la vida adulta. Si los padres seguimos el consejo de la palabra del Señor y criamos a nuestros hijos de la forma que Dios quiere que lo hagamos, cuando estos vayan creciendo, hermanos, tendrán todo el potencial para llevar a la práctica en forma personal las convicciones que les fueron enseñadas en su hogar. Somos nosotros los padres quienes les brindamos todos los ingredientes para que tengan éxito en su paso por este mundo. Pero son ellos quienes deben decidir si utilizarán el potencial que ellos tienen. Ellos sin duda deben determinar si usarán o no los recursos que les han sido otorgados. Tristemente, así como algunos cristianos de la iglesia de Corinto vivían como pobres, como si no tuvieran instrucciones y recursos para vivir exitosos, así también existen algunos hijos que, a pesar de ser ricos en recursos, en principios, en moralidad enseñada por sus padres, lamentablemente viven como si fueran pobres que nunca recibieron instrucción sabia para enfrentar la vida. Por lo tanto, la conclusión basada en el versículo de Proverbios 22:6 sería la siguiente: realice el entrenamiento adecuado de su hijo, hágalo de acuerdo a la revelación de Dios en las Escrituras y de acuerdo a las inclinaciones, los dones y las características que le entregó el Creador en forma exclusiva y que comienza a hacerse evidente desde su nacimiento. Si así lo hace, cuando lleguen a la madurez, ellos tendrán todo el potencial de utilizar los recursos que recibió mediante el entrenamiento de sus padres. Pues bien, hemos llegado hasta acá en este interesante tema de cómo disciplinar a nuestros hijos. Espero que haya sido de bendición este tema y que meditemos, ¿cierto?, las cosas que Dios nos está entregando en estos días y que podamos desarrollar la labor que Dios nos dio, ser padres buenos en un mundo malo. Además de poner atención y vigilar, además de observar a otros padres y a otros niños, debemos adquirir materiales preparados por expertos que nos ayudarán a conocer detalles importantes en el proceso y las etapas de formación de sus hijos. Hermanos, les dije, la paternidad responsable no es tarea para flojos o cómodos. Pueden cumplirla quienes planifican la llegada al mundo de su hijo. Se preparan para recibirlos, se instruyen para educarlos, dedican tiempo para modelar principios y corregir errores y tienen una actitud positiva basada en los consejos del Creador de la familia. Son sabios los padres que desean conocer y amar a Dios y tienen profundo interés por aprender y cumplir las leyes diseñadas por el Creador de la familia y además aplicarlas a sus vidas y enseñarlas a sus hijos. Quiero concluir con esta frase que le leo textualmente. Los padres cristianos que desean educar a sus hijos conforme Dios quiere tendrán una dura batalla que vale la pena librar. Ellos vivirán luchando constantemente por aplicar los valores divinos
y eternos en una sociedad que promueve los valores temporales y humanos. Pues bien, hemos llegado al final de este programa de hoy, en su programa Conversemos de, y para el día de mañana tendremos otro interesante tema sobre esta serie de estudios sobre la disciplina de nuestros hijos. ¿Sabe que un cristiano es quien ha determinado que su vida y sistema de valores está basado en la fe que profesa tener? Esa fe está basada en la creencia que Jesucristo es el único Salvador y que como Él fue quien nos creó, no solamente tenía un plan de salvación, sino que participó activamente y directamente en él. ¿Sabe que el cristiano cree que su salvación depende exclusivamente de lo que Jesucristo hizo por él? Debido a que tenemos una naturaleza pecaminosa y estamos muertos espiritualmente y somos esclavos del pecado sin esperanza de autoliberarnos, necesitamos de un Salvador. Así que esto es lo que nuestros hijos necesitan conocer. Dice la Biblia que Jesucristo vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Debido a que espiritualmente estábamos muertos, necesitábamos volver a nacer y ese nacimiento espiritual es provisto por Jesucristo. En Cristo Jesús, hermanos, el individuo arrepentido que pone su fe en el sacrificio del Señor en la cruz es transformado en una nueva criatura. Por lo tanto, este tema y otros más relacionados con este particular tema, cómo puedo disciplinar a nuestros hijos sin abusar de ellos, estaremos viendo en su próximo programa Conversemos de, un espacio para conocer temas del día a día, temas relacionados con la iglesia cristiana, temas relacionados con su vida como creyente y algunos temas que son relacionados con la sociedad. Pues bien, les invitamos a que continúen su sintonía de su radio Manantiales y sigamos creciendo juntos en su programa Conversemos de. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Conversemos de, un programa de amena conversación para conocer los diferentes temas que debe conocer todo creyente a la luz de las Sagradas Escrituras. Una cosmovisión bíblica de los temas contingentes del día a día. Conversemos de.